Benvingudes i benvinguts a Cultura en la UA. Comencem el 7è capítol de la temporada on volem que conegueu un projecte fabulós que uneix esport i cultura. Es nomena Cinecicleta, un joc de paraules, com podreu endevinar, entre cine i bicicleta. No avançarem molt més, sols et direm que són dues persones que han recorregut més de 18.000 quilòmetres en 2 anys, travessant 14 països de l'Àfrica i projectant cine en distints poblats. Avui estaran amb nosaltres els seus protagonistes, Isabel Segura i Carmelo López. Soc Toni Gález, al micròfon estic jo, i al control tècnic està Raquel Portillo i Andrea Navarro. Comencem. Quina cara de susto m'haveu posat Raquel i Andrea quan haveu sentit lo del micròfon. Comencem repassant el més interessant de l'agenda cultural de la Universitat d'Alacant per als pròxims 15 dies. Arrenquem parlant de l'Orquestra Filharmònica de la UA, la OFUA, que ja ha presentat el seu cicle de concerts de primavera. Baix la direcció de Tobias Gosman, els músics van a realitzar 3 concerts. El primer serà a la Vila Joiosa el 23 de març, en Alacant a l'Auditori de la Diputació el dia següent, 24 de març, i per últim a Crevillent el 25 de març. El concert de l'ADA està patrocinat per la Fundació Manuel Peláez i la Fundació Cajamar, per la qual cosa té caràcter benèfic a favor de la Fundació Noray Projecte Home d'Alacant. D'esta manera, els beneficis de l'entrada, que té un cost de 15 euros, s'aniran íntegrament destinats a Projecte Home. També s'ha habilitat una fila 0 per a aquells que no puguen assistir però vulguen col·laborar. El programa que s'ha elegit inclou la Sinfonia 8 en do major de Franz Schubert, coneguda com La Gran, degut a la seva dificultat i envergadura dins del gènere clàssic romàntic. Tú estás molesto. No lo siento. Que hoy la música me impulsa hacia el centro. Me grita, me llama y no puedo. Es algo que quiero. I després de l'èxit de les edicions anteriors, el Museu de la Universitat d'Alacant, el MUA, ha tornat a llançar diumenges al MUA. Des del passat cap de setmana i fins a juny podeu gaudir de distintes activitats artístiques relacionades amb les exposicions de la sala universitària, com per exemple la de disseny japonès. El pròxim diumenge es farà el taller Gyotaku, una tècnica d'estampació tradicional japonesa usada originalment perquè els pescadors documentaren la seva mercaderia i que s'ha convertit en tot un art. L'activitat està preparada per a 30 persones i poden participar xiquets i xiquetes des dels 6 anys, sempre acompanyats de familiars adults. El següent diumenge, 11 de març, tornarà la Coctelera Màgica, un taller de reflexió i expressió artística per afavorir la construcció de nous imaginaris de gènere a través de l'art. És per a 46 assistents de 5 a 12 anys i per a familiars. Aquesta activitat està vinculada a l'exposició Mulieres, que es podrà veure al MUA a partir del 9 de març. Anirem informant-vos de la resta de la programació en els següents programes de Cultura en la UA. Mentrestant, podeu apuntar-vos a les activitats que hem mencionat anteriorment en la web del museu, mua.ua.es. Les inscripcions són gratuïtes i s'obriran a les 8 del matí dels dilluns de la setmana de la pròpia activitat. Casi me despierta la resaca y sé que tú estarás. Avui estrenem el mes de març i el cicle de cinema en versió original, que acull la seu ciutat d'Alacant de Sant Ferran fins el 22 de maig, canvia l'objecte de les seues projeccions. Per a este mes hi ha preparades 4 pel·lícules que guarden algun tipus de relació amb la música clàssica. La primera d'elles serà Amadeus, el pròxim 6 de març, el dimarts, com sempre, a les 7 hores de la vesprada. La setmana següent serà el torn per a Tots els matins del món. Activitats relacionades amb el sèptim art hi ha moltes, com per exemple el Cinefòrum de l'Alcúdia, on el pròxim 5 de març a les 4:30 de la vesprada el Centre d'Interpretació del Jaciment es projectarà el capítol 21 de la sèrie El Ministeri del Temps. Després, el creador de la sèrie i guionista, Javier Olivares,
conversarà amb els assistents sobre el visionat. I pel que fa al cicle de cinema en valencià, demà divendres a les 6:30 de la vesprada, també a la seu ciutat d'Alacant de Sant Ferran, la projecció per als més xicotets de Mascotes. I el divendres següents, Animal Fantàstic i On trobar-los. I acabem com hem començat, amb música. El pròxim 14 de març actuarà al Paraninf de la Universitat d'Alacant el grup Maga. Ja fa un any que esta banda d'indie pop sevillana va treure el seu primer disc, Salto Horizontal, produït per Ángel Luján. Quasi mig. És productor, entre d'altres, de grups com Vetusta Morla. Les entrades tenen un preu de 5 euros que es poden adquirir a la llibreria Compàs, a la web de la revista cultural Veu, ja sabeu, veu.a.es, i una hora abans del concert en les taquilles del Paraninf. Dit tot això, ara sí, temps d'entrevista. Vemos 18.000 quilòmetres i 14 països de l'Àfrica en poc més de 2 anys. Això és el viatge que van fer entre 2015 i 2017 Isabel Segura i Carmelo López. L'objectiu, promoure el cinema fins llocs on mai havia arribat. I com? De manera sostenible. Tot això i moltíssim més és Cinecicleta, un projecte voluntari fabulós que avui volem conèixer més en profunditat així a Radio UA. Saludem ja a Isabel, Carmelo, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Me vas a disculpar porque mi valenciano es terrible. Nada, hablamos en castellano sin problema. Y Isabel, que no puede hablar hoy, pues que es de Castellón, sí que no tiene ningún problema, pero yo que soy madrileño estoy un poco corto en el tema del valenciano, lo siento mucho. Nada, no hay problema ninguno. Aquí somos bilingües, o sea, son las dos por igual. Bueno, me gustaría, Carmelo, empezar pues por el principio, ¿no? Por la pregunta más obvia de todas, pero para ponerle un poco en contexto a todos nuestros oyentes. Sí. ¿Cómo nace Cinecicleta? Bueno, pues Cinecicleta nace de la idea de hacer un gran viaje. Realmente yo me había hecho otros viajes en bicicleta, siempre en bici por ahí, por el mundo, por otros continentes, y habían sido viajes de 3 meses a lo sumo, y antes de que mis rodillas ya no me lo permitieran, porque ya estoy cerca de los 50, me apetecía hacerme un super viaje largo y a otro planeta, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en África? Y como te he contado antes, en viajes anteriores, pues siempre he tenido muy buena respuesta de la gente. No sé si es la bici que abre muchas casas, que abre muchos corazones, pero realmente la gente me ha tratado siempre fenomenalmente. Siempre hay alguien que te deja un hueco en su casa, que te ayuda a reparar una avería, que te da un poco de agua, que te deja un trozo en su jardín para acampar. Y las sensaciones eran siempre realmente muy buenas, ¿no? Que maja es la gente, ¿no? Qué diferente es esto que nos lo pintan los medios de comunicación. Bueno, ahí tenéis vosotros vuestra responsabilidad. Sí, es cierto. Pero realmente es como que el mundo te lo pintan terrible, ¿no? Qué horror, qué países tan horribles ir por aquí, ¿no? No vayas a Irán. Y en Irán la gente es maravillosamente hospitalaria hasta la enfermedad, ¿no? Y es como, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Entonces, bueno, decidí dejar de escuchar, dejar de ver la televisión y dejar de ver los periódicos, porque lo único que estaban es confundiendo mi forma y decidí tener una visión del mundo propia. Y esa visión del mundo me decía que la gente era muy maja y que era muy en general, pues todo el mundo es encantador, ¿no? Y yo decía, hostia, tengo mucho que estoy recibiendo, pero poco que dar, ¿no? ¿Qué hago yo? Mi cara bonita, que no es tan bonita. Y entonces, pues decidí, después de ver una exposición en Madrid de las misiones pedagógicas, que ¿lo puedo explicar un momentito lo que era? Sí, por supuesto, claro. Vale, pues las misiones pedagógicas en la década de los años 30 de la Segunda República en España, donde gran parte de la población española, sobre todo en las zonas rurales, era pues analfabeta, realmente lejos de la cultura, ¿no? Teníamos mucho por hacer todavía, pero de esto se hizo cargo un poco la parte de la educación
esa gentes muy cercana a la educación y a la cultura en la Segunda República, como Antonio Machado, como María Zambrano, como Cosío, como Ginés de los Ríos, decidieron financiar el acercamiento de la cultura un poco a esas zonas rurales abandonadas por pues la pobreza y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues llevaban desde Madrid principalmente, luego ya se generalizó un poco más, llevaban pues copias del Museo del Prado, de cuadros, llevaban gramófonos, declamaban poesía en las plazas de los pueblos, incluso hacían obras de teatro y también llevaban cine, ¿no? Y en esa exposición que yo vi era de Valdelomar, un cineasta experimental que hizo aquellas fotos, vi a gente sorprendida, maravillada con las primeras visiones del cine que tenían, ¿no? Esas fotos a mí me impactaron mucho y dije, hostia, ¿por qué no llevar algo parecido, no? Y pues de ahí surge un poco la cinecicleta. Al final, pues Isabel encontró por internet un equipo que era perfecto en Londres, nos fuimos a por él a Londres y era perfecto porque se podía llevar en bicicleta y podíamos llegar a lugares realmente donde no tenían electricidad o acceso a la cultura para poder hacer llegar el cine. Y ahora esto nos lleva a la pregunta que te iba a hacer ahora, para que entienda la gente lo que es la cinecicleta, qué es y cómo funciona. Bueno, pues la cinecicleta es un invento muy antiguo, que es la dinamo, realmente, en este caso es un alternador de coche que está instalado como una especie de bici estática. Esa bici estática en el pedalier tiene este alternador que al pedalear se genera directamente energía eléctrica que luego se transforma en un aparatito y alimenta un cine, un proyector, un equipo de audio. Nosotros llevamos también una pantalla y en cualquier sitio haya o no haya luz eléctrica, pues podemos proyectar siempre que el público colabore. Eso sí que es importante, porque nosotros lo ofrecemos gratuitamente, pero son ellos y ellas las que tienen que sacar, se tienen que pedalear su propia película. Hombre, ya pedaleáis mucho vosotros para llegar a los sitios, ¿no? Como para estar también... No, pero me gusta porque a una cine, a una deporte y a una sostenibilidad, ¿no? ¿Qué significan, tanto para ti como para Isabel, esas tres palabras, ¿no? Bueno, pues realmente significan coherencia. A nosotras nos gustaría que el mundo estuviera menos contaminado y utilizar, consumir un poco menos, bastante menos, utilizar el transporte como la bicicleta, que contamina muy poco. Es verdad que contamina con su fabricación y que es verdad que hay que reciclarla cuando muere, pero realmente durante su vida contamina muy poco, ¿no? Y entonces nos gusta esa idea de tener un mundo más limpio, y qué mejor que hacerlo con nuestro propio ejemplo. Nosotros no podemos obligar a la gente a que haga lo mismo, pero sí que nosotros nos podemos decir a nosotras mismas, oye, ¿por qué no vas en bicicleta a por el pan? Al trabajo, te vas de copas en bicicleta. Nosotros en Madrid nos movemos en bicicleta, ni siquiera en metro, y tenemos una furgoneta y no la utilizamos. Entonces, los viajes igual, nos gusta hacerlos de forma lo menos contaminante posible, y también este proyecto funciona por ahí. Y quizá la dirección del cine es por su poder visual, ¿no? De atraer a esta gente que no ha visto nada parecido. Sí, claro, tú lo has dicho, es la potencia de la imagen. Aún nos sigue impresionando cuando hay algo que realmente no hemos visto. Imagínate a alguien que no tiene oportunidad de hacerlo a diario o que no lo ha hecho nunca. Entonces el cine a mí me ha trasladado, como esto se trata un poco de viajar, y puedes viajar de muchas maneras, ¿no? Desde fuera, o sea, saliendo, yendo en bici, en autobús, en coche o en cualquier situación. Tú puedes salir a ver mundo y viajar, pero también es lícito viajar leyendo un libro, es lícito viajar poniéndote viendo una película. Una película. Bueno, en este caso sí, pues es lícito viajar fumándote algo. Es lícito viajar también viendo una película. Bueno, pues a mí me gusta viajar de todas esas maneras, ¿no? Y entonces a mí el cine me ha proporcionado unos viajes increíbles a lugares donde luego he tenido la suerte de poder visitar o no, pero me ha llevado a situaciones increíbles, ¿no? Entonces, ¿por qué no compartir eso a gente que no tiene posibilidades? Es verdad que mucha gente dice, pero tienen otras necesidades, sí, pero ¿y la estimulación imaginativa? Claro. ¿Y dónde te puede llevar eso? Nunca sabes. Y lo que abre la mente, la cultura, al final. Claro, a mí me ha catapultado a lugares increíbles y he hecho cosas que sin el cine no hubiera hecho, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues bueno,
Han sido 2 años, de 2015 a 2017, evidentemente dan para mucho. Habéis recorrido 14 países, entre ellos Mauritania, Mali, Senegal, Guinea, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Togo, Kenia, Tanzania, para acabar en Madagascar. Sí, y se te ha olvidado Marruecos Sí, bueno, y el Sáhara Occidental. he mencionado algunos porque eran muchos, pero mi pregunta es, creo entender, siempre esquivando las grandes ciudades, ¿no? Siempre lo que pretendías era llegar a poblados alejados de esas grandes urbes, donde es mucho más difícil que accedan a este tipo de cine, en este caso, ¿no? Al cine. Sí. Sí, pero durante el camino, porque hemos improvisado mucho, ¿no? África es un continente para improvisar, es perfecto. A mí me encanta por eso, porque me organizo muy mal. Y entonces esto me da la posibilidad. Entonces, al principio teníamos esa idea de ir a solo zonas rurales con esto que has descrito fenomenal, ¿no? Con las necesidades y el alejamiento de la cultura y por seguir un poco la estela de esas misiones pedagógicas. Sí, que me comentabas. Pero realmente, luego, gracias a algunas ONGs con las que nos hemos apoyado, porque realmente este proyecto necesita el apoyo de la gente, de las personas que nos acogen en sus casas, de las personas que nos han ayudado a ponerlo en marcha, de las personas que nos han ayudado a seguir a desarrollarlo el proyecto sobre la marcha. Entonces, nos ayudaron algunas ONGs pues a entrar en algunas zonas urbanas donde realmente nosotros nunca hubiéramos podido entrar, pues zonas conflictivas, barrios que hubieran sido peligrosos. Entramos en un slum, que eso es como una casa, como un barrio de chabolas de 1 millón de habitantes en Nairobi, donde pudimos entrar acompañados de esta gente que a su vez ya tenían contactos locales, y allí pudimos hacer proyecciones. Hemos hecho proyecciones en cárceles también en grandes ciudades, hemos ido a barrios complicados en ciudades como Nuakchot también, y eso es gracias un poco al apoyo de algunas ONGs internacionales, locales y españolas, sí. Y entonces esa idea de ir a ciudades grandes, bueno, pues la improvisamos sobre la marcha y también funcionó, pero no nos gustaba mucho porque hay mucho tráfico, es todo muy poco respetuoso con la bici en general, y entonces pues lo pasábamos mal. Había que ir porque había que tramitar cosas de visas probablemente, o hacer algunas cuestiones, pero intentábamos salir en cuanto podíamos. ¿Y por qué África? Me explico, podría ser Sudamérica, podría ser 1000 sitios, ¿por qué África? Bueno, de momento a África se puede llegar en bici muy fácil desde España, ¿no? Está muy cerca y está tan lejos, es un continente que lo tenemos muy cerca y realmente es muy diferente culturalmente a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Estamos muy cercanos, yo siempre digo que estamos más cercanos a África que a Europa y nos estamos alejando un poquito de esa humanidad o de esa cercanía y esa espontaneidad y naturalidad que tienen los africanos. Pero en general, ¿no? Pero sobre todo África por lo que hemos hablado antes, que el proyecto tiene mucho sentido allí, porque realmente puedes ir encontrando zonas y aldeas sin electricidad 5, 6, 10 al día donde poder hacer una proyección, entonces es más fácil y tiene más sentido porque vas a sorprender y va a haber gente que se va a estimular y se va a fascinar mucho más que si lo hacemos por otros continentes, pero también sobre todo por aprender. Nosotras tenemos muchas ganas de aprender cuando viajamos, queremos aprender cosas de lo que tenemos en delante, no solo fascinarnos por un gran paisaje, sino por qué esta persona responde así o tan diferente a como yo estoy acostumbrado. Pues realmente para eso África es otro planeta. Es que no funcionamos igual, no tenemos la misma forma de pensar. Culturalmente somos antitéticos completamente. Entonces a mí me daba mucha curiosidad saber o intentar comprender o acercar al pensamiento y a la idea que tiene. Bueno, África es muy grande, pero es verdad que hacen cosas muy diferentes a nosotros. Entonces, sobre todo por egoísmo, por aprender mucho, realmente, por aprender otras cosas. No me encaja esa palabra en este proyecto, Carmelo. Sí, claro que encaja, que hay veces que hacemos las cosas por enriquecernos, y en este caso, entre otras, no solo, pero entre otras nos hemos enriquecido mucho gracias a la observación en este caso, de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que proyectabais? Porque supongo que no sería la misma película siempre. ¿Y cuál es la reacción que más veíais, sentíais y escuchabais en la gente que la veía?
¿Qué películas me has preguntado? Sí, no sé qué películas, documentales, supongo que iríais cambiando. ¿Y cuál era la reacción, independientemente de lo que proyectarais, que más os sorprendía, ¿no?, de la gente cuando lo veía? Pues bueno, han sido 217 proyecciones, han sido muchos países, muchos lugares diferentes. Voy a intentar generalizar, aunque sea injusto con esto, ¿no? Pero es verdad que lo que más nos sorprendió, empiezo por el final, lo que más nos sorprendió muchas veces era que había niños, incluso adultos, que se acercaban después de la proyección a la pantalla a tocarla, a mirar A ver de dónde había salido eso, ¿no? Sí, esto fue para nosotros fue un shock increíble, ¿no? Y aparte del agradecimiento alucinante, ¿no? Que bueno, mañana, ¿a qué hora estamos aquí? ¿A qué hora empieza? ¿No? Era una cosa fantástica, de verdad, y muy emocionante. Pero las películas, pues bueno, no era fácil. Un año antes de empezar el viaje, estuvimos en Burkina Faso, que es un país pequeño y, bueno, muy poco relevante en algunas cosas, pero en cuanto al cine es muy relevante porque tienen un festival muy importante que es bianual y es internacional, pero es panafricano, es solo para África, donde es un festival de cine muy importante allí, y fuimos allí, metimos la cabeza como pudimos, llevamos a la cinecicleta, estuvimos proyectando también allí en algún barrio para probar el equipo antes de salir, y allí hicimos contactos de directores y directoras africanos para que nos cedieran sus películas. Vamos, le echábamos morro, ¿no? Decíamos, vamos a haceros de distribuidores en sitios donde jamás van a ver vuestras películas. Y alguno, bueno, pues nos cedió los derechos para poder proyectar. Y entonces sí que teníamos algo de material en cada país para poder poner cine local, para que la gente... En base a la lengua que pudieran entenderla también, supongo, claro. Sí, ya no tanto lengua, porque piensa que las comunidades cinematográficas o la gente que está interesada en el mundo del cine, pues están en las grandes ciudades, están en los núcleos urbanos donde se desarrolla más la cultura. Entonces, ahí el idioma colonial es el que funciona, ¿no? Si estás en un sitio como Burkina, pues la peli la van a hacer en francés. Entonces, pues sobre todo porque en Burkina Faso, por ejemplo, hay 60 y pico lenguas diferentes. Entonces es muy complicado. No, pero me refería más o menos a eso, a la lengua, sí, en este caso colonial muchas veces, pero para que pudieran más o menos entender, claro. Sí, pero en las zonas rurales, esa lengua, si no has ido a la escuela, pues no la sabes. No la sabes, entonces, claro, lo complicado es que a lo mejor había 2 o 3 personas por aldea que hablaban francés, pero los demás no, y las mujeres no, por ejemplo, no han ido a la escuela. Ese es otro tema muy cañero, pero no han ido a la escuela y entonces no saben nada, no se iban a enterar de la película. Entonces era un dilema. Si sabíamos que podían enterarse de casi todo el texto, pues bien, pues poníamos una película de local, o intentábamos, ¿no? Pero si no, intentábamos poner algo que comprendiesen, y para ahí el cine mudo cómico, por ejemplo, muy básico pero muy efectivo, pues nos ha hecho las delicias de mucha gente. Poníamos documentales también con música, con sonido, pero sin texto, simplemente el poder de la imagen, de ver otras culturas, otras religiones, otros paisajes diferentes al suyo. Poníamos mucho cine animado para los críos, por supuesto, pero también los mayores se lo pasaban en grande, pero también sin palabra, con sonido y con música. Cuando veíamos que nosotros lo que queríamos es que el público comprendiese, ¿no? Porque, por ejemplo, allí funciona muy bien Jackie Chan. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les gusta? La coreografía, los saltos, los golpes, se lo pasan en grande, pero en la película no la comprenden. Hay trozos de la película que la pasan porque no están esperando a ver las batallas, claro. Sí. Claro. Nosotros queríamos ir un poquito más allá, ya que pues por lo menos entender la película, ¿no? Y entonces el cine mudo antiguo pues estaba hecho para eso, para que la gente lo comprendiera sin bagaje anterior cinematográfico, como eran el público que teníamos delante la mayoría de las veces. Igual que 80 años antes en Occidente, esas películas estaban diseñadas para que la gente, sin haber visto antes cine, pues se muriera de risa. Sí, al final es un ejemplo del lenguaje universal, ¿no? Que es el cine. Continuamos, porque nos quedan 5 minutitos apenas. Ayer estuvisteis... Nada, es genial, por supuesto que sí. Para eso te traemos. Ayer estuvisteis en Torrevieja, hoy en Elda, mañana en Alicante. Sí. Contáis vuestro proyecto y proyectáis. Sí. Así una pequeña... ¿A quién cuesta más convencer para que pedalee? ¿A los africanos o a la gente que viene a veros aquí?
Lo segundo. Sí, ¿verdad? Sí. No sé por qué me lo imaginaba. Sí, allí de vez en cuando en algunas aldeas los chavales se peleaban un poco, era casi más sorprendente y más excitante para ellos subirse a una bici y demostrar su potencia que a veces teníamos que frenar, porque el equipo tiene una cualidad, que es que si tú te pasas de energía, pues se cortocircuita, igual que si te quedas corto, ¿no? Entonces había que mantener un ritmo pedalada constante. Sí, eso es. Pero aquí, bueno, yo no sé si es por timidez, porque, pues no sé. Pues probablemente, también, ¿no? Sí, también la timidez hace, ¿no? Entonces, pero bueno, luego lo arreglamos igual que lo arreglábamos cuando teníamos estas situaciones allí, que tampoco subía nadie. Mira, esto es cine. Aquí tenemos algo que mostraros. Si lo queréis, bien. Si no, pues si no lo queréis, bien. Si queréis, tenéis que pedalearla. Si no, nosotros ya lo hemos visto. Entonces, al final siempre sale alguien. Sí. 2 minutitos, Carmelo. Próximos retos. ¿Cómo continúa este proyecto? Pues queremos hacer una gira por España, por aldeas y por pueblos también. Sabemos que es muy diferente, pero haciendo cines pero de siguiendo verano, la filosofía del proyecto, claro. Sí, haciendo cines de verano, sí, por algunos pueblos. Esa es lo más próximo. Luego, más adelante, si nos hemos refinanciado y hemos conseguido quitarle peso al equipo, que pesa muchísimo, y eliminar algunas cosas, intentaremos irnos a otro lado, pero todavía no lo tenemos definido. Nos gustaría ir a Latinoamérica o Asia Central. O sea que esperamos recorrido de cinecicleta. Ojalá pueda ser. Inshallah, como dicen allá. Seguro que sí. Carmelo, un auténtico placer. Es una historia, desde luego, el propio proyecto, una historia digna de las mejores salas de cine. Así que gracias por vuestro compromiso y por haber accedido a compartir un poquito de esta solidaridad con nosotros. Vale, muchas gracias. Solo decir que el cine llama al cine y afortunadamente alguien se ha interesado en la historia y estamos haciendo un documental para ver si se estrena en junio. Y luego simplemente por si alguien quiere ver más fotos o leer más textos sobre la historia, tenemos un blog que se llama cinecicleta.wordpress.com y un Facebook que es Cinecicleta. Y ahí pueden encontrar muchísimo más para informarse, incluso para colaborar con vosotros. Eso es, si a quien quiera colaborar, pues ahí hay un número de cuenta o contactar con nosotros. Encantadísimas. Claro que sí. Gracias, Carmelo. Gràcies a vosaltres. I als oients, recordeu que avui podeu saber més sobre este projecte. Serà a les 8 en la seu de la Fundació Paurides, a Elda, i demà a les 8:15 en la seu ciutat d'Alacant, en Sant Ferran 40. Esperar sap que és avui el moment d'una mort que arranca un plor dividit, la tristor convida a reflexionar. Han matat per matar. Abans d'anar-nos-en, deixa'm que et conte 2 apunts més enllà del campus. Ens anem fins a la seu de Biar, on el pròxim 7 de març a les 8 pots participar, pots assistir a una xerrada sobre les primeres estrelles de l'univers. Serà a càrrec d'Artemio Herrero, catedràtic del Departament d'Astronomia de la Universitat de la Laguna i investigador de l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Si estàs més prop de la seu de la Marina, pots assistir al cicle de conferències tallers sobre psicologia i cinema, que començaran el pròxim dia 6 de març amb la temàtica sobre violència de gènere. Ja sabeu que este mes, el dia 8, celebrem el Dia Mundial de la Dona i hi ha moltes activitats per involucrar-se contra la violència de gènere i per a lluitar per la igualtat, com per exemple en Petrel, la conferència Dones sobresalients, Isabel de Palència i les modernes dels anys 30. Serà el 8 de març a les 8 de la vesprada, a càrrec de Matilde Iroa San Francisco, professora titular de la Universitat Carlos III de Madrid. Ara sí, ens despedim. Fins així el 7è capítol de Cultura en la UA. Recordeu que avui i demà teniu una cita en Elda o en Alacant amb Cinecicleta, una història fabulosa de solidaritat, cultura, esport i, com no, cinema. Salutacions de Raquel Portillo, Andrea Navarro, al control tècnic i qui les parla, Toni Gárez. Nosaltres tornem el pròxim 15 de març amb més cultura així, a Ràdio UA. Adéu. La veritat mai mor, somriuràs com quan jugàvem a transmetre